Hola, buenos días. Mi nombre es Jorge Alcalá y el día de hoy voy a hablar acerca de los diagramas de Bode en LabVIEW. Los diagramas de Bode son una herramienta bastante utilizada en el mundo de la electrónica, señales, sistemas, instrumentación, control, etcétera, ya que nos ayudan a describir cómo el sistema se comporta en términos de frecuencia y de su fase. En primer lugar, hay dos clases de diagramas de Bode. El primero es el de magnitud y el segundo es el de fase. El de magnitud, en el eje X se grafica la frecuencia y en el eje Y su ganancia, mientras que en el de fase se grafica en el eje X la frecuencia también en radianes sobre segundo, pero en el eje Y se grafica la fase o el ángulo. Y básicamente para obtener estos dos tipos de diagramas lo que se tiene que hacer es factorizar la función de transferencia de tal forma que nos queden términos de la siguiente forma. JW recordemos que es S en el dominio de Laplace. Si tenemos S a la n o JW a la n, lo que se hace es trazar una línea vertical ascendente que empieza en 1 y asciende con un valor de 20 decibeles por década multiplicados por la potencia a la cual está elevada la S. Sin embargo, recordar que esta pendiente siempre empieza en 1. Asimismo, esto se aplica cuando se tiene S a la n en el numerador, pues si estuviera en el denominador, como se indica aquí, la gráfica es descendente o la pendiente es negativa, menos 20 decibeles por década multiplicados por la potencia a la cual está elevada la n. Esto es para magnitud. Para fase, cuando se tiene JW a la n, simplemente se pone una línea a la altura de 90 grados, que no podemos ver aquí, pero sería aquí arriba, multiplicada por esa misma potencia, y asimismo, analógicamente, si estuviera en el denominador, se pondría hacia abajo, es decir, en esta línea que sí se alcanza a ver. Cuando se tiene un simple factor k o una ganancia, simplemente se multiplica 20 logaritmo base 10 por esa ganancia y eso se grafica en el eje X en cuanto a la magnitud. En la fase no tiene ningún efecto como se puede ver aquí, no genera ningún ángulo. Cuando se tiene 1 a la s sobre una constante, todo eso elevado a la potencia n, como se puede ver aquí, también asciende con 20 decibeles por década multiplicados por la potencia. Sin embargo, no empieza en 1 como empezaba aquí, sino empieza en z, que es el factor que está dividiendo a la s, como se puede ver aquí. Analógicamente, si esto estuviera en el denominador, como se puede observar acá, la pendiente sería descendente. En cuanto a la fase, se empieza en la constante que está dividiendo a la s dividida entre 10 y se traza una gráfica de 20 decibeles por década y cuando alcanza un valor de 10 multiplicado por ese factor se queda estable en 90 grados multiplicados por la potencia. De igual manera sucede lo mismo aquí abajo, pero en forma descendente. Este es otro ejemplo de fórmula general para factorizar una función de transferencia en donde se tiene que, de esta forma, subiría por 40 decibeles por década empezando en el factor que está dividiendo a la S. Asimismo, si estuviera en el denominador sería de forma descendente. Y bueno, su fase empezaría en ese factor dividido entre 10, subiría con una pendiente constante y después se mantendría estable en 180 multiplicado por la potencia en cuanto a fase. Ahora usaremos una pequeña aplicación en LabVIEW para determinar cómo es que funcionan los diagramas de Bode. En primer lugar, como se dijo al principio del video, al usar estos diagramas podemos saber si el filtro que tenemos es un filtro pasa altas, un filtro pasa bajas, etcétera, etcétera. Voy a mostrar un ejemplo de cómo sería un filtro pasa altas. Podemos observar que con esta ecuación, que en esta manera no está factorizada, tenemos que el filtro deja pasar las frecuencias altas y las menores las multiplica por cero o se eliminan. De igual manera podemos verlo en su diagrama de Bode de fase, por lo cual podemos concluir que esta ecuación pertenece a un filtro pasa altas. Ahora, ¿cómo sería para un filtro pasa bajas?
Simplemente cambiamos los valores. Esta ecuación, de acuerdo al diagrama de Bode que tenemos aquí, representa un filtro pasabajas, pues las frecuencias menores las deja pasar y las altas, como podemos ver aquí, las multiplica por cero o las elimina. Por lo tanto, solo deja pasar las frecuencias bajas. Y es así como funcionan los diagramas de Bode utilizando LabVIEW. Espero les sea de utilidad este tutorial y si quieren descargar el instrumento virtual pueden hacerlo en la descripción del video. Gracias.